Fue aprobada en la Asamblea Legislativa la Ley de Atención y Protección a las Víctimas de Secuestro. A través de ella se busca garantizar la restitución del pago de rescate y la indemnización por daños psicológicos y físicos a los afectados directos e indirectos por este delito, por este agravio. De igual manera, se establece que los jueces podrán incautar bienes y dinero de los delincuentes de manera precautoria durante el proceso. Para ampliar nuestra visión, tenemos en la línea telefónica al diputado local por el PRD, Julio César Moreno. Él es presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en esta Asamblea Legislativa y me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Un saludo a tu auditorio. Un avance importante, yo diría, en el interés de cuidar, de proteger, de, bueno, no sé, de alguna manera reponer y resarcir el daño a las víctimas, señor diputado. Así es, José, con esta ley de protección a las víctimas del delito de secuestro para el Distrito Federal, estamos legislando ahora a favor de la víctima, porque mucho se ha hecho por en este caso, tipificar el delito de secuestro con grandes penalidades como es hoy, con 70 años de cárcel. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Las víctimas que pues cruzan toda una problemática en el secuestro, después en el proceso y posteriormente para la reparación del daño. Con esta ley, por supuesto que lo que se pretende es que la víctima tenga derecho a la devolución íntegra del pago del rescate que ordene el juez, por supuesto en la reparación del daño en sentencia. Y esto, José Luis, porque finalmente hay veces, o en la mayoría de los casos, cuando a los secuestradores se les detiene en flagrancia, al momento en que se realiza el pago del rescate, o inmediatamente después con el monto, y estamos previendo en esta ley, este monto quede bajo el resguardo del juez que conozca el asunto, y quien podrá entregarlo de manera precautoria a la víctima. Y estas son medidas que seguramente le van a dar mucho hoy a la víctima del secuestro, pero además porque existe ya un fondo de apoyo a la Procuración y Administración de Justicia, que lo que estamos pretendiendo con esta ley es de que haya una norma reglamentaria en este fondo que maneja, en este caso, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, y en donde si en un inmueble que se llevó a cabo un secuestro, que se utilizó como casa de seguridad, al día de hoy pues, se le aplica la ley de extinción de dominio, pero lamentablemente ese inmueble pues no sabemos para qué es utilizado en este fondo y las víctimas nunca ven la reparación del daño resarcido. En todo caso estamos con esta ley dando obligatoriedad para que en este fondo pues se pueda utilizar para la reparación del daño. Diputado, ¿cuántas veces familias o familiares de las víctimas, bueno, pues se deshacen de todo, venden sus propiedades, piden prestados, se endeudan para poder pagar el rescate por su familiar? En algunos casos, bueno, afortunados, se recupera la víctima, se libera la víctima, pero el pago del rescate pues nunca se recupera. Esa es una parte del problema. Otra parte es el daño psicológico y moral, tanto de la víctima como de los familiares de la misma. Así es, también por supuesto que esta ley contempla la reparación del daño directo, que por supuesto tiene que ver con la restitución de los bienes, pero también la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago, por supuesto que tiene que ver con el rescate y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados conforme a la problemática que tiene que ver con tratamientos médicos, psicoterapéuticos, todo lo que deriva esta lamentable secuela de un secuestro, y que, reitero, esta legislación hoy es a favor de la víctima, es para las víctimas del secuestro en el Distrito Federal, en donde lamentablemente, pues aunque este secuestro ha ido a la baja, al día de hoy muchas víctimas, no obstante que los secuestradores fueron sentenciados a altas penas de prisión, pero en la reparación del daño ya es imposible que puedan ver reparado su daño, sobre todo que se les reintegre los bienes que tuvieron que vender o pedir prestado o en este caso para pagar el rescate, y con esta ley es lo que se pretende. Pero además hay algo muy importante que quisiera mencionar. También aquí, a solicitud de la víctima indirecta, estamos hablando de los familiares del secuestrado. Si el secuestrado tiene algún proceso pendiente en materia mercantil, llámese
un juicio mercantil por embargo, familiar o civil, cualquier juicio del orden local, la víctima indirecta va a solicitar al juez, a la autoridad ministerial o al juez que conozca del asunto, se decreta la interrupción de las obligaciones de la víctima respecto a estos asuntos, hasta en tanto no aparezca el secuestrado. Pues muchas gracias, señor diputado Julio César Morelos, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa, por habernos aclarado las ventajas, las bondades de esta reforma que sin duda benefician a las víctimas de este delito. Gracias, señor diputado, y buenas tardes. Gracias. Bien. Vamos a conocer